Resta poco menos de una semana para la juramentación del presidente electo Donald Trump y son muchas las promesas que siguen a la espera de materializarse. Entre ellas, las deportaciones masivas. Lo analizamos en segundos. Además, la nación sufre un nuevo ataque terrorista con más de 10 personas muertas. ¿Se pueden evitar este tipo de ataques de cara al futuro? ¿Qué pasó en este que falló? Bueno, la respuesta a esas interrogantes en esta edición. Y Puerto Rico ya cuenta con su segunda gobernadora electa, una que ha prometido acabar con la peor pesadilla para los puertorriqueños, la empresa de energía Luma. De esto y mucho más hablamos en esta edición de Enfoque, que comienza ahora. Enfoque Nueva Inglaterra comienza ahora. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias siempre por sintonizar nuestras ediciones de Enfoque Nueva Inglaterra. Les saluda esta tarde con mucho gusto José Rivera Adrovet. Vamos directo al tema de hoy. No puede ser otro que hablar exactamente de lo que resta. Una semana para que Donald Trump juramente por segunda vez al poder en dos diferentes turnos al bate, ¿no? Como presidente de Estados Unidos. Son ciertamente muchas las expectativas. Una de ellas, la que podemos decir más impacta a los hispanos, sin duda, va a ser lo que ocurre en materia migratoria y si cumple todas las han sido sus promesas. Para discutirlo con nosotros esta tarde el profesor Carlos Roveló, a quien le damos las gracias y el feliz año, porque es la primera vez que hablamos este año. Profesor, gracias. Gracias. Igualmente, gracias. Feliz año nuevo para todos nuestros televidentes. Cómo no. A su juicio, ¿qué de todo? Porque la lista de promesas es bastante amplia. De los que ha prometido Trump en materia migratoria, va a ser lo que ejecute en esos primeros 100 días de su poder. Bueno, el aspecto migratorio prácticamente viene a ser una continuación de lo que él hizo en su primera presidencia, sus primeros 4 años. Un tema que siempre ha sido de gran importancia para sus seguidores, para su base política, y esto hoy lo va a demostrar otra vez a partir de este nuevo mandato, ¿no? Hace horas volvió a insistir en que su manera de actuar con relación al tema migratorio va a ser agresiva. Podemos estar viendo quizás en estos primeros 100 días de gobierno, una vez juramente, redadas de ICE quizás con mayor frecuencia de lo que ha sido esta administración de Biden, profesor. Bueno, veamos que las acciones ejecutivas va a ser parte del proceso, ¿no? Ya que a nivel legislativo eso toma más tiempo. A ver si la Cámara de Representantes y el Senado pues están dispuestos a hacer una reforma migratoria, pero el aspecto de redadas, del temor, todo eso va a variar, depende de la ciudad donde nuestros ciudadanos, nuestros compatriotas viven, ¿no? Ya que hay ciudades santuarios como ciudades que son más agresivas en lo que se trata a favor de Trump en el tema migratorio, ¿no? Con la normativa actual, sin tomar en cuenta cualquier orden ejecutiva que el presidente tenga a su bien no firmar, ¿qué tipo de inmigrante indocumentado es más fácil de deportar según el mecanismo actual, tomando en cuenta que esa es la intención, ¿no?, del presidente Trump una vez comience? Bueno, él había hablado de crímenes mayores, ¿no? De asalto, de violencia doméstica, pero más recientemente él estaba hablando de crímenes menores como un robo de poco valor, una infracción de conducir. O sea que la lista se va ampliando más a aquellos que son los deportables, ¿no? Ciudades santuarios, profesor, hablemos rápidamente de ellas porque han prometido que no importa lo que ocurra en cuanto a lo que accione el presidente Trump, ellos van a procurar proteger a los inmigrantes indocumentados. Pero ¿qué consecuencias o a qué se podrían exponer si prefieren ignorar lo que son las decisiones que vaya a tomar la administración de Trump, profesor? Bueno, si nos basamos en el pasado, sabemos que ahí en el primer mandato esta situación de las ciudades santuarios ya fue un tema que Trump acosó mucho. Y esto prácticamente se queda en las cortes, ¿no? Es un proceso ya legal donde vamos a ver una vez más estados como California, que es muy proactivo en esto, como Nueva York, donde ya están preparando también ese aspecto de corte para confrontar este aspecto de deportación sin ningún tipo de ética, ¿no? Estamos hablando de familias con niños que podrían ser separados de sus padres, claro. y eso es algo que al Estado le cuesta mucho, no dejar los niños sin sus padres. Hablemos de los empleadores, porque es otro factor, ¿no?, que entra en la discusión. Aquellos que decidan seguir contratando a indocumentados,
a qué se podrían exponer, profesor, si son detectados por autoridades federales? El dilema en este momento es que la mano de obra de por sí está escasa, especialmente en esas áreas donde muchos de nuestros hispanos participan, como es la construcción, la industria de hospitalidad, de restaurantes, de hoteles. Entonces, todo esto tiene que haber una negociación porque de debilitar esa parte de la economía también tendría un impacto negativo en la administración de él. Yo creo que el enfoque va a ser más que todo en personas con un tipo de récord criminal, ya sea de crimen menor o crimen mayor. Si bien es cierto que habrán órdenes ejecutivas, no es menos cierto que, como lo hemos dicho en ocasiones anteriores, la administración de Trump se va a caracterizar por ser una administración con total poder en la legislatura, incluso, como también lo hemos mencionado otras veces, en el Tribunal Supremo con jueces conservadores. Con ese escenario, ¿es de esperarse una reforma migratoria integral, que es lo que piden muchos sectores, incluyendo defensores en los derechos migratorios como usted? Claro. Bueno, veamos que este es un proyecto de Trump de 2 años. En la Cámara Baja está 220 a 215 demócratas y en el Senado estamos de 53 a 47. O sea que el margen de victoria en las cámaras es muy estrecho, lo que indica que solo tiene 2 años para hacer algo y para el 2026 que hay elecciones, el votante que lo eligió, que fue el mismo que eligió a Biden, va a ser el que va a decidir si el proyecto de Trump valió la pena, ya sea sistema económico a sistema migratorio, que son 2 temas de campaña de él, ¿no? Eso último, sumamente importante, profesor. El tiempo apremia, pero gracias por habernos brindado el privilegio de su tiempo y de su conocimiento, ¿no?, sobre este tema. A ustedes, gracias. Bueno, amigos, el año comenzó, lo sabemos, con un ataque terrorista en Estados Unidos. Al menos 14 personas murieron en la madrugada del pasado 1 de enero, después de que un vehículo atropellara a una multitud en Nueva Orleans, Luisiana, en medio de lo que era el marco de celebraciones de Año Nuevo. ¿Fue un ataque que pudo haberse evitado? Lo cuestionan algunos. ¿Puede volver a repetirse un ataque de estos méritos? Bueno, para responder a esas y más interrogantes, con nosotros esta tarde el profesor Guillermo Pacheco Gaitán, a quien le damos las gracias siempre por acompañarnos, profesor. Gracias, José. Un privilegio poder compartir siempre con ustedes. El privilegio es recíproco. Profesor, obviamente con los detalles que ya han surgido de este ataque, hay un sector bastante amplio que dice pudo haberse evitado. Usted, que es un experto en temas de seguridad, ¿qué opina al respecto? Mira, es muy difícil, José. Son ataques no tradicionales. Utilizó un carro, tenía incluso unas bombas más. Entonces es muy difícil poder anticiparse a esos atentados. Sí se puede dar una tendencia si esa persona ha puesto algunos mensajes, pero es bastante difícil. Hemos visto en otras partes del mundo, incluso aquí también en Estados Unidos, eventos masivos como este que estábamos viendo en pantalla, que fue donde lamentablemente ocurrió esta situación, donde no se colocan las barreras para bloquear, ¿no?, el paso de vehículos, barreras a las que muchas veces se le ponen, si no arena, agua. En este caso se estuvo hablando seriamente de que se colocaron en un principio y luego se removieron. ¿No debe ser esto una acción de manera permanente que diga presente en eventos como estos? Sí, totalmente. O sea, me parece que estamos en tiempos donde no podemos dejar pasar ninguna situación y estas barreras, sea de lo que sea, arena, agua o plástico fuerte, como en algunas ocasiones se utiliza, no debe de dar ese espacio a que si no se pongan, se aproveche por las personas que quieran causar los daños como se causaron en Nueva Orleans, lamentablemente. Y entrar tan fácil como lo estamos viendo en pantalla, en esas imágenes que estamos presentándoles. Profesor, hablemos de las motivaciones de esta persona. Ya usted lo decía, empezó a trascender, ¿no?, por internet cierta información, pero hasta el momento, ¿qué es lo que apunta a la investigación? Mira, lo que apunta en Nueva Orleans es una radicalización. Shamdun Din-Jabbar era un exmiembro de las Fuerzas Armadas y creo yo que la preocupación viene que desde 2017 han habido más radicalizaciones de exmiembros de las Fuerzas Armadas, y la pregunta que debe darse para las investigaciones es quién logra radicalizarlo, y en el caso de Nueva Orleans es quién logra acompañarlo, porque aunque él lo hizo solo, es evidente que tuvo un acompañamiento para poder tener acceso
a las armas y a los explosivos que él llevaba. Esa es la preocupación, creo yo, en este momento. Hasta el momento no se sabe si actúa a nombre de ISIS, porque siempre surge esa confusión, ¿no? Personas que siguen ese grupo, pero no dejan ningún escrito que diga expresamente voy a cometer o cometí esto por ser miembro de ISIS. No, de ninguna manera todavía, pero la preocupación es esa, sí hay una radicalización. Entonces, la radicalización es ver está ISIS u otros grupos terroristas que están teniendo acceso a muchos de los ya sea como en el caso de Yabar, que era un ex miembro de las Fuerzas Armadas, o en el caso de Las Vegas, que era un miembro activo de las Fuerzas Especiales. ¿Cómo se pueden prevenir este tipo de situaciones? Sabemos que hoy por hoy pues existe muchísima inteligencia, ¿no? En temas de seguridad, sin hablar de las cámaras, sin hablar de acciones físicas como quizás la que decíamos, ¿no? En la colocación de barreras. Pero ¿hasta dónde ha llegado la tecnología para tratar de sorprender a este tipo de terroristas antes de que cometan sus actos? Mira, José, yo siento que hay muchos actos que no han sido llevados a cabo y que se han anticipado, que no los conocemos. La tecnología que utilizan las agencias de seguridad, de inteligencia, de seguridad y Fuerzas Armadas son tan avanzadas que muchas veces se anticipan a esos ataques, pero como también la gente, estos o ya sea lobos solitarios o grupos, saben eso, utilizan una comunicación bastante tradicional que pocas veces es tomada en cuenta. Entonces aquí es a través de la tecnología utilizada por las agencias de seguridad y obviamente en los eventos masivos tomar en cuenta estas protecciones para evitar que puedan entrar carros si en dado caso quieren utilizar los carros. Esto no es un secreto, ocurre a poco menos de una semana para que juramente una nueva administración en Estados Unidos. ¿Usted entiende que deben plantearse de alguna forma asuntos de seguridad que ayuden a evitar este tipo de asuntos dentro de la administración del presidente Trump? Quizás esto es algo que podría venir a su mente tras haber ocurrido. Sin lugar a dudas, mira, sin lugar a dudas, desde que ocurrió esto en Nueva Orleans hasta pasados incluso la toma de posesión el 20 de enero, va a haber ¿cómo te dijera yo? Va a haber una mayor acciones de seguridad, no solo con el presidente, sino en muchos alrededores de Washington, D.C. y de otras ciudades principales. Seguro que el incremento de las acciones de seguridad se ha dado, aunque uno no tiene idea, de una manera, pero mira, de una manera como antes no se daba. Evidentemente las autoridades tampoco lo van a hacer público, pues obviamente para no enterar a las personas que quieran tener alguna mala intención. Profesor, el tiempo apremia, pero le queremos dar las gracias como siempre por habernos acompañado. Es un gusto siempre. No, a ti, José, muchísimas gracias por la oportunidad. ¿Cómo no? Bueno, amigos, regresamos para hablar de Puerto Rico y de su nueva gobernadora Jennifer González, quien llega a la fortaleza en un momento, podemos decirlo, clave, si es que nos referimos exclusivamente al tema energético. Muchas preguntas están en el tintero. ¿Puede Jennifer González mejorar la situación precaria actual? ¿Será su gobierno uno de cambios y dedicado al pueblo en lugar de lo que hacen otros gobernantes que tratan de impulsar grandes obras? Bueno, con nosotros para analizarlo, el profesor en Ciencias Políticas, un rostro de hecho muy conocido para acá porque estudió en Boston, el profesor Ángel Rosa, primera vez con nosotros y sabemos que no va a ser la única. Profesor, gracias. Saludos, José, un gusto saludarte a ti, a la teleaudiencia de Nueva Inglaterra y especialmente de Boston, donde viví 5 años y medio. Bueno, profesor, vamos directo al tema porque ciertamente ha sido poco lo que ha transcurrido desde esa juramentación. ¿Cuál es su lectura de lo que han sido estos días y los primeros nombramientos que ha hecho Jennifer González a su aparato de gobierno? Pues mira, la verdad es que en el balance de los nombramientos, el comentario principal es que la gobernadora, a diferencia de otras administraciones, esperó a estar básicamente ya dentro de la administración al día de su inauguración para hacer las primeras designaciones. Así que a estas alturas todavía faltan funcionarios importantes, como por ejemplo el jefe de la policía, por designar. Y apenas en el día de ayer se designaron funcionarios que están ligados a las principales promesas que hizo Jennifer González en la campaña, especialmente el tema del servicio de electricidad y la reconstrucción del sistema eléctrico en Puerto Rico, que como todos sabemos es en este momento el problema más importante que encara el pueblo puertorriqueño de camino al futuro y a su progreso económico.
Pero Jennifer González me parece que ha estado en los primeros días de su administración bajando las expectativas. Fue una campaña intensa, una campaña donde se prometieron grandes cosas. El caballo de batalla suyo contra la administración del gobernador saliente Pierluisi, que es de su mismo partido político, fue que Pierluisi y su administración no habían podido adelantar las obras de reconstrucción, los proyectos de reconstrucción que se esperaba que salieran con los fondos federales, más de 70,000 millones en fondos federales que Puerto Rico recibió luego de los huracanes de 2017. Y sin embargo, en su discurso de inauguración, la gobernadora prefirió decir que no quiere tener un gobierno de grandes obras, que prefiere tener un gobierno que funcione. Porque parte de lo que ha ocurrido es que el deterioro fiscal del gobierno de Puerto Rico, la quiebra y el problema fiscal del gobierno de Puerto Rico ha ido también limitando la capacidad de ese gobierno para prestar servicios efectivamente a la ciudadanía. Así que me parece que es un gobierno más enfocado en resolver problemas cotidianos, pequeños, que ella piensa le van a favorecer más en términos de la opinión pública. Quiero ir rápidamente sobre diferentes puntos que ya usted ha dado, ¿no? En ellos, principalmente el tema de la seguridad, porque no es menos cierto ni un secreto que la violencia fue noticia en la pasada administración y ha comenzado el año también siendo noticia. ¿Cómo se ataja la violencia y se lucha con ella si no se nombra con urgencia a un rostro, no, a un superintendente o a un jefe que responda a su administración? ¿Por qué se está tardando tanto, Jennifer González, en ese nombramiento? Pues hoy, precisamente, al hacer otros nombramientos, la prensa le preguntó sobre el tema y dijo que ella no está satisfecha con el comisionado de la policía actual, que quiere conseguir a otra persona. Pero bueno, esto debió haber estado trabajado con mucha antelación al comienzo de la administración, porque como tú mismo señalas, es un tema principal, no solamente la violencia que se vive en Puerto Rico como resultado del narcotráfico, casi el 70% de los asesinatos están relacionados al narcotráfico, sino también la violencia contra las mujeres por parte de sus exparejas, las violencias contra la niñez. Pero lo interesante es que Jennifer González había prometido en su campaña que la reforma que se había hecho del sistema de seguridad bajo el partido político al que ella pertenece y el ex gobernador Ricardo Rosselló, de crear una sombrilla de seguridad con un secretario al que estuvieran adscritas las demás agencias, incluyendo la policía, que como sabemos en Puerto Rico es un cuerpo estatal, ¿verdad? No municipal, pues iba a ser desmantelado y que ella iba a eliminar ese departamento sombrilla. Sin embargo, uno de los primeros nombramientos que hizo fue el del secretario de ese departamento, que no tiene la dirección directa del cuerpo de la policía, y al preguntársele sobre esa promesa, pues la respuesta fue que lo que ella quiere es desvincular ahora la policía del Departamento de Seguridad Pública. En fin, que son una serie de cambios, claro, no solamente en las promesas, sino que van a requerir cambios a la política pública. Y el liderazgo de quien esté al frente del cuerpo de la policía es crucial en cualquier estrategia anticrimen. ¿Qué necesita Puerto Rico, profesor, para resolver ese problema energético recurrente que podemos decir es la preocupación más grande que tiene la población y quizás en la que tiene cifrada la esperanza a raíz, ¿no?, de la elección de Jennifer González? ¿Puede ella acabar con Luma? ¿Acabando con Luma se acaban con los problemas o comienzan otros problemas? Bueno, la política pública es la de privatizar a través de alianzas público-privadas ese servicio, y en esa dirección se ha movido la administración en Puerto Rico. Ella lo que ha prometido es que quiere cambiar de operador privado, quiere sustituir a Luma por un nuevo operador que, como sabemos, no es que haya una fila de gente esperando para que le den este contrato. Ayer finalmente cumplió la promesa de nombrar a su zar energético, y para ello escogió al antiguo director de la Autoridad de Energía Eléctrica, el ingeniero Josué Colón, a quien además le ha dado la dirección de la Autoridad para el Manejo de las Alianzas Público-Privadas en Puerto Rico, que es la que firma estos contratos de alianza y de administración de los servicios públicos. Entonces, bueno, ahora hay una figura sobre la que se va a centralizar todo el poder para fiscalizar adecuadamente la prestación de los servicios a través de estos contratos. Pero hay dos cosas adicionales. Puerto Rico está bajo el control de una junta fiscal, claro, nombrada por el Congreso, y ellos son los que tienen la injerencia sobre el proceso de quiebra en el que está la Autoridad de Energía Eléctrica, y depende además de eso y del resultado de ese proceso de quiebra lo que va a ser finalmente la tarifa eléctrica
que van a pagar los consumidores puertorriqueños. Y además de eso, hay todo un andamiaje gubernamental para administrar los proyectos de reconstrucción que están aparte de las compañías privadas y que son administrados por oficinas del gobierno y que tienen que agilizar no solamente la construcción de los proyectos, sino la concretización de propuestas para cambiar la capacidad generatriz en Puerto Rico, que es uno de los grandes problemas. Puerto Rico tiene hoy día menos de la mitad de la capacidad generatriz instalada disponible para servirle electricidad a los puertorriqueños. El tiempo apremia, profesor. Podríamos estar aquí largo y tendido no hablando de Puerto Rico, pero sabemos que van a haber próximas ocasiones con el favor de Dios, así que aquí estaremos para discutirlo con usted en nuestras próximas ediciones. Mientras tanto, muchísimas gracias por habernos acompañado. Amigos, hoy hemos visto cómo los titulares reflejan un panorama cambiante y lleno de retos. Desde el ámbito político, Jennifer González se posiciona como una figura esperanzadora dentro del caos eléctrico que vive Puerto Rico. Por otro lado, el ataque en Nueva Orleans nos recuerda que el terrorismo sigue siendo una amenaza presente, demandando unidad y estrategias que sean efectivas para proteger a todas nuestras comunidades. Finalmente, la juramentación de Donald Trump marca un regreso inesperado a un escenario político polarizado, donde la nación buscará reconciliar sus divisiones, todo en medio de lo que han sido promesas de cambio sustancial. Estos eventos, aunque distintos, tienen un punto en común: la necesidad de liderato que inspire confianza y soluciones de problemas que no solamente se queden en palabras. Lo que suceda en los días por venir va a determinar no solo los titulares, sino también la dirección que tomemos como una sociedad unida y que sea una oportunidad de reflexionar y actuar con un solo propósito. Si no pudo sintonizar el programa desde un inicio y quieres retomar el diálogo, lo puede hacer fácilmente a través de las plataformas de Roku y de Apple TV, que son espacios siempre disponibles a toda hora del día. Será hasta el próximo domingo, con el favor de Dios. Próximo Noticiero Nacional. Tengan todos muy buenas tardes.